Beatriz recorrió con los dedos los lomos de los libros de su despacho. Miles de páginas de leyes y comentarios jurídicos, acumulados a lo largo de los 15 años que llevaba ejerciendo de notaria, la observaban en silencio mientras se dedicaba a su mesurada vida. Tortosa, una pequeña ciudad del este de España, dormitaba bajo el calor de la tarde, y solo el sonido ocasional de los coches que pasaban rompía el silencio de las estrechas calles. La mujer se detuvo junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal. A sus 42 años conservaba su belleza natural, cabello oscuro sin una sola cana, expresivos ojos castaños, figura escultural. Beatriz nunca iba a la moda, prefería un estilo clásico que subrayara su profesionalidad y su dignidad interior. El dolor de cabeza que la atormentaba desde la mañana se había agravado. En las últimas semanas, algo había cambiado sutilmente en su rutina. Ramón, su marido, llegaba más tarde del trabajo y se quedaba hasta tarde por reuniones de negocios. 20 años de matrimonio le habían enseñado a percibir el más mínimo cambio en su estado de ánimo, y ahora su intuición daba la voz de alarma. «Señora Ferrer, tiene visita». La voz de la secretaria de Marta interrumpió sus cavilaciones. «Te dije que hoy no me molestaras». Beatriz arrugó la nariz ante otro ataque de migraña. «Es el señor Álvarez del ayuntamiento. Dice que es un asunto urgente sobre documentos inmobiliarios». Beatriz suspiró. Álvarez, un joven empleado del Departamento de Registro de la Propiedad, acudía a menudo a ella en busca de consejo. Su pedantería al tratar con documentos rayaba en la paranoia, pero tales cualidades solo eran bienvenidas en su profesión. «Muy bien, que pase». Un hombre delgado vestido con un traje austero cruzó el umbral de la oficina, apretando contra su pecho una carpeta de expedientes. Su rostro expresaba una preocupación inusual. «Señora Ferrer, disculpe la repentina visita». Se ajustó las gafas con nerviosismo. «Pero tengo preguntas sobre las escrituras de un complejo de apartamentos en el barrio de Remolinos». Beatriz le indicó con un gesto que se sentara. Se acordaba muy bien de aquel proyecto. Era un gran negocio, y ella había preparado personalmente todos los documentos, comprobando 3 veces cada firma. ¿Qué era exactamente lo que le confundía, señor Álvarez? Verá, extendió los papeles sobre la mesa. Cuando comprobé los datos del archivo, encontré discrepancias en las fechas de registro de la propiedad. Y luego están estas firmas. Beatriz se inclinó sobre los documentos. De repente, la habitación se agitó ante sus ojos, las náuseas le subieron a la garganta. Se apoyó en el escritorio, tratando de combatir un ataque de debilidad. «Lo siento, señor Álvarez», le tembló la voz. «No me encuentro bien. ¿Lo dejamos para mañana?» Cuando la puerta se cerró tras el ansioso empleado, Beatriz marcó el número de su médico. El doctor Espinosa escuchó los síntomas e insistió en una visita inmediata. «Estrés severo y exceso de trabajo», dio su veredicto tras el examen. «Es necesario reposo. Escribiré una derivación para un examen y unos días de baja laboral». Beatriz no discutió. El dolor de cabeza se estaba haciendo insoportable. Llamó a Marta, le avisó de su ausencia y pidió un taxi. Solo tardó 15 minutos en llegar a casa. Su piso y el de Ramón estaban en una casa antigua cerca del centro de la ciudad. A Beatriz le encantaban las gruesas paredes que la mantenían fresca incluso en los días más calurosos, los techos altos y las amplias habitaciones llenas de luz solar. Se tomó las pastillas que le habían recetado y se tumbó en su dormitorio, descorriendo las cortinas. El sueño no llegaba. Sus pensamientos volvieron a la extraña conversación con Álvarez, a los documentos con discrepancias en las fechas. En 20 años de trabajo, nunca había cometido un error grave. Cada transacción, cada documento había sido minuciosamente investigado. El sonido de la puerta principal al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Beatriz miró el reloj. Solo eran las 3 de la tarde, demasiado pronto para el regreso de Ramón. Quiso llamar a su marido, pero oyó su voz apagada. Estaba al teléfono. «Sí, estoy en casa». «No, está en el trabajo». «Por supuesto, nos vemos hoy, como siempre». Beatriz se quedó helada. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Ramón hablaba en voz baja, pero en el silencio del mediodía, cada palabra llegaba con claridad al dormitorio. «Luisa, cariño, no te preocupes. Todos los documentos están listos. En una semana recibiremos el último tramo». «Sí, entonces no tendremos que escondernos». La sangre corrió de la cara de Beatriz. «Luisa,
una joven asistente inmobiliaria que se había incorporado recientemente a su agencia. Una rubia alta, con una figura cincelada y una sonrisa perpetua en los labios pintados. Beatriz la había visto varias veces en reuniones de negocios, y había algo sutilmente falso en los impecables modales de la chica. No tiene ni idea de nada. ¿Qué diferencia hacen 20 años de matrimonio? Sabes que hace mucho tiempo que no siento nada por ella. Sí, yo también te quiero. Beatriz se tapó la boca con la mano conteniendo un grito. La habitación volvió a marearse, pero no era una migraña lo que provocaba el vértigo. La conversación de Ramón continuaba. A través del ruido en sus oídos podía oír fragmentos de frases. Fraude documental, propietarios ficticios, blanqueo de dinero. Cada palabra era como un cuchillo clavado en su corazón. En algún lugar de lo más profundo de su alma, debía de intuir que algo iba mal desde hacía mucho tiempo. Retornos tardíos, viajes de negocios inesperados, excusas y ambigüedades. Todo se sumaba a una clara imagen de traición. Pero la magnitud del engaño era mucho mayor que un asunto trivial. El sonido de la puerta principal al cerrarse significaba que Ramón se había ido. Beatrice se levantó lentamente de la cama. El espejo reflejaba un rostro pálido con una expresión congelada de dolor e incredulidad. 20 años de vida juntos, miles de recuerdos compartidos, sueños de hijos que nunca se hicieron realidad, viajes, vacaciones, noches tranquilas en casa. ¿Era todo mentira? Se asomó a la ventana. En la calle, la vida seguía como siempre. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. Los niños jugaban. Los ancianos tomaban el sol en los portales. Nadie sospechaba la tragedia que había tenido lugar tras los muros de la vieja casa. Beatriz respiró hondo, intentando detener el temblor de sus manos. El primer sobresalto comenzó a pasar, dando paso a una fría furia. Era una notaria respetada, una profesional en su campo. Si Ramón había utilizado su reputación para sus maquinaciones, lo pagaría con creces. La mujer sacó su teléfono y marcó un número. Buenas tardes, señor Álvarez. Me gustaría reunirme con usted mañana por la mañana. Sí, tengo algunas preguntas sobre esos documentos. La luz de la mañana brillaba a través de las persianas, rayando el despacho de Beatriz en finas franjas. El señor Álvarez estaba sentado enfrente, ordenando metódicamente los documentos sobre la mesa. Su pedantería, que antes le había causado una ligera irritación, ahora le parecía una bendición. Mira estas firmas, señaló el empleado en el borde inferior de la página. Aquí y aquí. Las fechas de registro solo difieren en 2 días, pero la naturaleza de las firmas es notablemente distinta. Beatriz se acercó más. Efectivamente, los trazos, que deberían pertenecer a la misma persona, presentaban claras diferencias. Había comprobado estos documentos muchas veces, pero nunca se había percatado de la evidente discrepancia. Una cosa más. Álvarez sacó la siguiente hoja. El contrato de compraventa está fechado el 3 de marzo y la licencia de obras se obtuvo el 1. Técnicamente, eso es imposible. La parcela aún no pertenecía al promotor. El dolor volvió a palpitarle en las sienes. Beatriz se tapó los ojos, recordando aquella época. Ramón había insistido en que el trato se cerrara cuanto antes, hablando de inversores importantes que no podían esperar. Señor Álvarez, miró atentamente a su interlocutor. Dígame, ¿ha hablado de estas discrepancias con alguien más? Solo con el jefe del departamento. Me aconsejó que no montara un escándalo y que olvidarme de ello, dijo el empleado las últimas palabras casi en un susurro. Beatriz asintió. El jefe de recepción, Marcos Gutiérrez, era un viejo amigo de Ramón. Jugaban al golf con regularidad los fines de semana y a menudo celebraban cenas familiares. Así que el círculo de personas implicadas en los tejemanejes era más amplio de lo que ella había imaginado. Le agradezco su vigilancia, hizo una pausa Beatriz. Permítame examinar los documentos con más detalle. Le prometo que su nombre no aparecerá en ninguna parte. Cuando Álvarez se marchó, permaneció sentada largo rato, examinando los papeles. Los acontecimientos de los últimos años se iban sumando hasta formar un nuevo cuadro. Tratos inesperados, recados urgentes, extrañas coincidencias. Todo adquiría un significado siniestro. El timbre de un teléfono móvil interrumpió sus pensamientos. El nombre de Ramón apareció en la pantalla. «Cariño, hoy has salido pronto», su voz sonaba preocupada. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», se maravilló de su propia calma.
El médico me recetó reposo, pero pensé en pasar por la oficina para revisar unos papeles. Deberías descansar más. El tono de su marido adquirió un tono condescendiente. ¿Sabes? Quizás podríamos tener unas pequeñas vacaciones. ¿Ir a la costa como solíamos hacer? Por supuesto, cariño. Lo discutiremos esta noche. Cuando terminó de hablar, Beatriz sacó del bolso el teléfono que había comprado ayer en una pequeña tienda a las afueras de la ciudad. Hojeó los contactos, deteniéndose en el nombre Diego. Diego Reyes, antiguo investigador de la Policía Económica, era investigador privado desde hacía 5 años. Se habían cruzado por motivos de trabajo y Beatriz conocía su reputación, un profesional meticuloso que sabía guardar los secretos de sus clientes. Buenas tardes, señor Reyes. Tenemos que vernos. El asunto es delicado. Una hora más tarde, estaban sentados en un pequeño café del casco antiguo de la ciudad. Diego había elegido él mismo el lugar, un establecimiento discreto donde no se hicieran preguntas innecesarias. ¿Entonces quieres echar un vistazo al marido? El detective tomó un sorbo de café cargado. La historia de siempre. ¿Sospechas de infidelidad? No exactamente. Beatriz sacó copias de documentos. Me interesan sus negocios, sobre todo las transacciones inmobiliarias de los 2 últimos años. Diego hojeó los papeles, con las cejas ligeramente enarcadas. Está surgiendo un patrón interesante, pero la investigación podría llevar a algunos descubrimientos desagradables. ¿Estás preparada para eso? Más que preparada, le tendió un sobre. Aquí tienes un depósito. Quiero saberlo todo. Conexiones, reuniones, flujos financieros. Y me interesa especialmente una tal Luisa Prado. El detective asintió y se guardó el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Tiempo? 2 semanas. Y, señor Reyes, absoluta confidencialidad. De vuelta en casa, Beatriz siguió con su rutina diaria. Preparaba la cena, revisaba el correo, regaba las flores del balcón. Sus manos actuaban mecánicamente mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. Pensó en su primer encuentro con Ramón, en la Facultad de Derecho, en la biblioteca, encontrándose por casualidad entre las estanterías. Entonces, le había parecido tan sincero, tan apasionado. Hablaba de sus sueños de cambiar el mundo a mejor, de construir un negocio honesto. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que los principios? El sonido de la puerta al abrirse anunció el regreso de su marido. Beatriz se arregló el pelo y esbozó su sonrisa habitual. Ella también sabía llevar máscaras. Eso huele delicioso. Ramón le besó la mejilla. Se supone que estás descansando, no deberías haberte molestado. Me gusta cocinar para ti. Puso su plato favorito sobre la mesa. ¿Qué tal el día? La rutina de siempre. Empezó a relatar las reuniones, las llamadas, las aprobaciones. Seguía siendo la misma dulce charla familiar, solo que ahora Beatriz podía oír la falsedad en cada palabra. Por cierto, he arreglado una casa en Sitges para el próximo fin de semana. Ramón se secó los labios con una servilleta. Te encantará, está junto al mar. Los dos necesitamos unas vacaciones. Beatriz se rió mentalmente. Sitges era una ciudad turística no muy lejos de Barcelona. Ramón debía de tener allí una cita con Luisa. Bueno, ella no les daría ese placer. Lo siento, cariño, pero este fin de semana no puedo. Sonrió con culpabilidad. Tengo papeles importantes que terminar. ¿Quizá la próxima vez? Una sombra de irritación se deslizó por el rostro de su marido, pero rápidamente se controló. Claro, lo que tú digas. El trabajo es más importante. Aquella noche, cuando Ramón ya dormía, Beatriz salió al balcón. Una brisa fresca agitaba las cortinas. Un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. La ciudad estaba tranquila, preparándose para un nuevo día. Sacó el teléfono y marcó el mensaje de Diego. Comprobar reservas de hotel en Sitges para el próximo fin de semana. Nombres: Ramón Castillo, Luisa Prado. La respuesta llegó casi de inmediato. Aceptado. Hecho. Beatriz miró al cielo estrellado. 20 años atrás, a ella y a Ramón también les había gustado estar en este balcón, soñando con el futuro, haciendo planes. Ahora el pasado se había derrumbado como un castillo de naipes, dejando al descubierto el lado más feo de su vida matrimonial. Pero ella no se dejaría derrumbar, no gritará, no llorará, no hará escenas de celos. Su venganza será fría y calculada, como una puñalada por la espalda. Después de todo, Ramón le había enseñado que en los negocios no había lugar para el sentimentalismo.
A la mañana siguiente a Beatriz le esperaba otra reunión, esta vez en una pequeña cafetería cercana a los juzgados. Su interlocutora era Elena Soria, una abogada con una trayectoria impresionante. Se conocían desde hacía años, se habían cruzado varias veces por trabajo. ¿Estás segura? Elena escrutó los documentos. Los cargos son graves. Si todo se comprueba, podría enfrentarse a tiempo real. Absolutamente. Beatriz se dio un sorbo a su café que se había enfriado. Cuando estén los resultados de la investigación, quiero un plan de acción completo. ¿Vamos a formalizar el divorcio? Por supuesto, pero eso no es lo principal. Se lanzó hacia adelante. Quiero que lo pierda todo. Su reputación, su negocio, su libertad. Quiero que todo el mundo sepa quién es realmente. La carpeta de expedientes que Diego trajo tras una semana de investigación era inesperadamente pesada. Beatriz cerró la puerta del despacho y se sumergió en el estudio del material. Con cada página, la imagen del crimen se hacía más clara. Una empresa fantasma registrada a nombre de un testaferro. Señaló el detective la fotografía de un anciano vagabundo. Este hombre ni siquiera se da cuenta de que posee propiedades por valor de millones de euros. Beatriz escrutó los patrones de flujo de dinero. Ramón había construido una compleja red de empresas fantasma, a través de las cuales pasaban los fondos procedentes de la venta de pisos inexistentes. Parte del dinero se depositaba en cuentas en el extranjero, otra parte se utilizaba para sobornar a funcionarios. Aquí está tu Luisa Prado. Diego sacó otra carpeta. Su verdadero nombre es Lucía Pereira. Salió hace 3 años de una cárcel de mujeres de Madrid donde cumplía condena por fraude. Cambió de nombre, de aspecto, y empezó una nueva vida. En una fotografía de hace 3 años, Beatriz apenas podía reconocer a la amante de su marido. Pelo oscuro en lugar de mechones rubios, maquillaje diferente, pero la mirada depredadora seguía siendo la misma. Se conocieron en un acto benéfico, continuó el detective. Ramón buscaba entonces a alguien que dirigiera una trama inmobiliaria. Lucía, o más bien ya Luisa, resultó ser la candidata perfecta, una experimentada estafadora con las habilidades profesionales de una agente inmobiliaria. Beatriz miró en silencio las imágenes tomadas por la cámara oculta. Ramón y Luisa en el restaurante, en el parque, saliendo del hotel. En todas las fotos parecían una pareja enamorada, que no ocultaba sus sentimientos. «Hay algo más», vaciló Diego. «He comprobado sus registros telefónicos. Están planeando irse. Los billetes de avión están reservados para el mes que viene. Brasil, sin vuelo de vuelta». Beatriz apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Así que iban a huir con todo el dinero. La dejarían con la reputación arruinada y las cuentas vacías. «Necesito los nombres de todas las víctimas». Su voz sonó apagada. «Los que perdieron dinero en su estafa». «La lista es impresionante». El detective le tendió varias hojas. Muchos invirtieron todos sus ahorros. Hay familias con hijos, jubilados. Algunos han pedido préstamos. Aquella tarde, después de que Diego se marchara, Beatriz permaneció sentada en su escritorio durante largo rato. Frente a ella había fotos de personas cuyas vidas habían quedado arruinadas por el plan criminal de su marido. Una joven pareja con un bebé que había vendido el piso de sus padres. Un anciano profesor que había invertido los ahorros de su pensión. Una madre soltera que pidió un préstamo sobre su única vivienda. Al día siguiente, se puso manos a la obra. La primera de la lista era María Hernández, enfermera del hospital de la ciudad. Beatriz se la encontró en la cafetería del hospital durante su pausa para comer. «Siento molestarla», le dijo sentándose a la mesa. «Sé lo de su situación de inversión inmobiliaria». La joven se puso tensa y el miedo brilló en sus ojos. «¿Es usted de ellos? No puedo pagar más, tengo un sueldo pequeño». «No, no», Beatriz levantó la mano tranquilizadora. «Estoy aquí para ayudar. Cuéntame cómo ocurrió todo». La historia de María resultó ser típica. Bonita presentación, promesas de grandes beneficios, documentos convincentes. Luisa la encandilaba con su sinceridad. Ramón inspiraba confianza con su aspecto sólido y su reputación intachable. Cuando me di cuenta de que algo iba mal, ya era demasiado tarde. María se enjugó las lágrimas. «Todos mis ahorros, mi crédito, no sé cómo seguir viviendo». «No eres la única», Beatriz le dio una tarjeta de visita. «Llama a este número. Allí hay una abogada con experiencia. Te ayudará a poner una denuncia».
Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones. Beatriz encontró víctimas, escuchó sus historias, recopiló documentos. Algunas tenían miedo de hablar, otras estaban destrozadas por la pérdida de dinero, otras ansiaban que se hiciera justicia. Al mismo tiempo, seguía desempeñando el papel de esposa modelo. Preparaba cenas, preguntaba por los asuntos de Ramón, entablaba conversaciones triviales. Su marido no parecía sospechar nada. Estaba preocupado con los preparativos de la partida, cada vez más a menudo retrasada en el trabajo. «Cariño, ¿todavía podemos ir al mar el fin de semana?», preguntó con fingida preocupación. «Últimamente trabajas demasiado». «Lo siento, cariño, pero no puedo», sonrió ella con culpabilidad. «Hay tanto que hacer». Por las tardes, sola, Beatriz releía viejas cartas, miraba fotografías familiares. Buscaba el momento en que todo se había torcido. ¿Cuándo un marido cariñoso se convirtió en un ladrón a sangre fría? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la vida de las personas? El viernes, Elena llamó. «Hay suficiente material». La voz de la abogada sonaba confiada. «Podemos empezar a actuar, pero hay un problema. Hay funcionarios de alto rango implicados en la trama. Intentarán mantener el caso en secreto». «Tenemos una baza», sonrió Beatriz. «¿Recuerdas a Consuelo Méndez? ¿La juez del Tribunal Supremo? ¿Qué tiene ella que ver con esto?». Su sobrina también cayó en la trampa. Perdió todo su dinero y acabó con una deuda enorme. Creo que la señora Méndez se interesará por el caso. El plan empezaba a tomar forma. Beatriz colocó metódicamente las piezas sobre el tablero, preparándose para el golpe decisivo. No tenía prisa. La venganza, como el buen vino, requiere tiempo. Unos días más tarde, Álvarez llamó a la puerta de su despacho. El joven empleado parecía preocupado. «Señora Ferrer, ¿recuerda esos documentos con incoherencias? Intentaron retirarlos de los archivos». «¿Quiénes?». «Algunas personas del ministerio, pero conseguí hacer copias». Me tendió un grueso sobre. «Ten cuidado. Creo que me están siguiendo». Beatriz metió el sobre en la caja fuerte. «Gracias, señor Álvarez. Ha sido usted de gran ayuda para la justicia. Ahora le sugiero que se tome unas vacaciones. Váyase a algún sitio un par de semanas». Por la noche se reunió con Diego en su café habitual. «¿Sospechan algo?», frunció el ceño el detective. Ramón ordenó investigar los antecedentes de su entorno. «Teme que se filtre información». «Que se ponga nervioso». Beatriz dio un sorbo a su café. «Incluso es algo bueno. La gente comete errores cuando entra en pánico». En casa la esperaba una sorpresa. Ramón había puesto la mesa para una cena romántica. Velas, vino, sus platos favoritos. «Pensé en hacerte feliz», sonrió como solía hacer, en aquellos lejanos días en que ella creía en su amor. Rara vez pasamos tiempo juntos. Durante la cena, él se mostró desacostumbradamente locuaz, recordando sus primeros encuentros, haciendo planes para el futuro. Beatriz mantuvo la conversación, sonriendo, llenando vasos. Un pensamiento martilleaba en su cabeza. Él se había dado cuenta de la vigilancia, intentaba dormir sus sospechas. «Por cierto, he estado pensando en nuestras vacaciones». Ramón le cubrió la mano con la suya. «Tal vez podríamos ir a algún lugar lejano. Brasil, por ejemplo. Siempre he querido ver el Carnaval de Río». Tentador, le soltó la mano suavemente. «Pero ahora hay mucho trabajo que hacer. Hablemos de ello más tarde». Por la noche, despierta, Beatriz escuchaba la respiración de su marido. Durante 20 años, habían compartido esta cama, hecho planes, soñado con el futuro. Y ahora había entre ellos un abismo de mentiras y traiciones. Por la mañana, llegó un mensaje de Elena. «Todo está listo. Empezamos la acción en una semana». Beatriz se miró su reflejo en el espejo. Un rostro cansado, sombras bajo los ojos, pero una mirada dura y decidida. Era hora de acabar con este juego. ¿Ramón quería enseñarle el negocio? Bueno, había demostrado ser una alumna capaz. Ahora va a aprender la lección definitiva. Nunca subestimes a aquellos a los que traicionas. El expediente carcelario de Lucía Pereira, ahora conocida como Luisa Prado, era sorprendentemente grueso. Beatriz hojeaba las páginas en la penumbra de su despacho, intentando comprender a la mujer que le había arruinado la vida. Estafadora con talento. Diego le puso una taza de café delante. Empezó con estafas de poca monta, luego pasó a estafas mayores, especializada en hombres ricos, enamorarlos, ganarse su confianza, robarles a ciegas.
Las fotos mostraban diferentes imágenes de una mujer, morena, pelirroja, rubia. El color de su pelo y el estilo de su ropa cambiaban, pero el brillo depredador de sus ojos permanecía inalterado. Se dejó llevar por el amor al lujo, se rió el detective. No pudo resistirse y se compró un coche demasiado caro. La policía se interesó por el origen del dinero y todo salió a la luz. Beatriz escrutó las transcripciones de las entrevistas. Lucía se mostraba segura, admitiendo solo lo que no se podía negar. Ni una palabra sobre cómplices, ni una pizca de remordimiento. Tras su liberación, desapareció. Diego mostró los papeles del cambio de nombre. Nuevos papeles, nueva apariencia, nueva historia. Luisa Prado nació en el seno de una familia adinerada. Se educó en un colegio de prestigio. Trabajó para importantes agencias inmobiliarias. La leyenda perfecta. Beatriz dejó la carpeta a un lado. ¿Y Ramón se lo creyó? No exactamente. El detective sacó otro sobre. Creo que sabía quién era. Es más, por eso la eligió. Los nuevos documentos confirmaron la corazonada. Un mes antes de conocer a Luisa, Ramón había salido con la antigua compañera de celda de Lucía. Trabajaba como camarero en un hotel caro donde a menudo se celebraban reuniones de negocios. Necesitaba a alguien con ciertas habilidades, fumó Diego, dejando salir el humo por la ventana entreabierta. Alguien que supiera cómo saltarse la ley sin dejar de parecer respetable. Lucía era perfecta. Beatriz recordó su primer encuentro con Lucía, una velada benéfica en apoyo de un hospicio infantil. Ramón había sido uno de los organizadores. Luisa estaba resplandeciente con su vestido de noche, encantando a los invitados con sus impecables modales. «¡Qué idea tan maravillosa ayudar a los niños enfermos!», dijo con auténtica admiración. «Todos debemos hacer de este mundo un lugar mejor». Ahora Beatriz lo entendía. Era el principio de la obra. Ramón presentó a la nueva especialista en relaciones con los inversores. La presentó a las personas adecuadas. Nadie sospechaba que la elegante rubia fuera una expresidiaria. «Y esto es interesante», señaló Diego el informe financiero. «Fíjate en las fechas de las transferencias. La primera gran transferencia a la cuenta de la empresa fantasma se hizo una semana después de la recaudación de fondos. El dinero recaudado para los niños enfermos había puesto en marcha una trama delictiva. Escoria», Beatriz apretó los puños. «Usando la caridad como tapadera». «Eso no es todo», el detective extendió los nuevos documentos. «He investigado a las otras víctimas de su estafa. Adivina dónde buscaban los primeros inversores. ¿En un hospicio? ¿Entre los padres de niños enfermos?». Exactamente. Luisa iba allí como benefactora, restregaba su confianza. Muchos padres vendieron lo que les quedaba, con la esperanza de conseguir dinero para el tratamiento. Beatriz se sintió que le entraban náuseas. Se acordaba de aquellas familias. Gente desconsolada que se aferraba a cualquier esperanza. Ramón había dicho que quería ayudarles, y sin embargo, el timbre de su teléfono móvil interrumpió sus pesados pensamientos. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «Cariño, ¿llegarás tarde hoy?». Su voz sonaba desacostumbradamente tensa. «¿Cenamos juntos?». «Lo siento, mucho trabajo», intentó hablar con calma. «Un nuevo caso, tengo papeleo que resolver». «Últimamente trabajas demasiado». El tono de Ramón adquirió un tono autoritario. Esto podría acabar mal. La amenaza era apenas perceptible, pero Beatriz la captó. Sospechaba algo. Tras la llamada, Diego la miró preocupado. «Tenemos que acelerar las cosas. Podrían empezar a cubrir sus huellas». «No», negó ella con la cabeza. «Deja que se pongan nerviosos. Cuanto más se preocupen, más errores cometerán». Al volver a casa por la noche, Beatriz sorprendió a su marido hablando por teléfono. Él terminó rápidamente la conversación, pero ella logró captar un fragmento de frase. «Tenemos que comprobar todos los documentos». «¿Con quién hablabas?», preguntó ella, entrando en la cocina. «Oh, con mi compañero de golf», sonrió Ramón tenso. «Hablábamos del próximo partido». Durante la cena, él trató de parecer relajado, hablando de sus planes para el fin de semana, pero Beatriz notó que sus dedos se crispaban al coger su vaso. Por la noche, se despertó al oír un ruido. Ramón estaba sentado en su despacho, con la lámpara encendida. A través de la puerta entreabierta pudo verle hojear unos papeles, de vez en cuando dejando alguno a un lado en una pila. Por la mañana esos papeles habían desaparecido. Sobre la mesa solo quedaba la ceniza del cenicero. Hacía años que Ramón no fumaba en casa.
Beatriz llamó a Diego. Mira en el despacho de mi marido. Creo que ha empezado a destruir pruebas. Por la tarde, el detective envió un informe. Las luces habían estado encendidas toda la noche en el edificio de la inmobiliaria, y por la mañana habían sacado varias bolsas de papeles para destruirlos. Las ratas están huyendo del barco, comentó. Pero hemos conseguido reunir suficientes pruebas. Al día siguiente, Beatriz se reunió con Elena. La abogada llevó a la fiscalía un borrador de la declaración. Decenas de páginas en las que se detallaba la trama delictiva. Faltan por añadir las declaraciones de los últimos testigos. Elena golpeó con su bolígrafo la carpeta. Pero tengo una noticia más. Sacó un pendrive. ¿Recuerdas al camarero que le tendió una trampa a Ramón con Luisa? Aceptó declarar. Parece que su marido le debía una importante suma de dinero. Beatriz vio el vídeo de la conversación. El ex compañero de celda de Lucía detallaba cómo había organizado el encuentro, qué condiciones había puesto Ramón, cuánto había pagado por la información. La buscaba a ella en concreto, dijo el camarero. Dijo que necesitaba a alguien con un talento especial, alguien que sepa mentir maravillosamente y no tema las consecuencias. Por la noche, mirando a su marido dormido, Beatriz pensó en las vicisitudes del destino. Antes admiraba su perspicacia para los negocios, creía en su honestidad, pero él estaba construyendo metódicamente un imperio criminal, utilizando la reputación de ella como tapadera. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Diego. Han reservado billetes para la semana que viene. Parece que han decidido acelerar su marcha. Beatriz sonrió en la oscuridad. Que se dieran prisa, que cometieran errores. El desenlace estaba cerca. A la mañana siguiente fue al hospicio. Necesitaba verlo todo con sus propios ojos, hablar con quienes habían sufrido la estafa de su marido. La doctora jefe, una anciana de rostro cansado, pasó largo rato enumerando las familias que habían perdido sus últimos ahorros. Creían en un milagro. Cuando apareció esta elegante dama, prometiendo ayuda, ¿quién iba a pensar que era un engaño? En los pabellones, Beatriz veía a padres exhaustos, a jóvenes pacientes luchando contra la enfermedad. El dinero que podría haber salvado la vida de alguien se depositaba en cuentas en el extranjero. Cuando llegó a casa, tomó una decisión. Llamó a Elena. Prepara los documentos. Empezaremos a actuar inmediatamente. Por la noche, Ramón volvió a intentar hablar de vacaciones. He sacado billetes para la semana que viene. Los dos necesitamos un cambio de aires. Por supuesto, cariño. Beatriz se sonrió suavemente. Solo que antes tengo que terminar un asunto importante. El fiscal Antonio García era famoso por su integridad. En 20 años de servicio, había encerrado a muchos criminales poderosos, y los intentos de soborno no hacían sino avivar su pasión profesional. Ahora escudriñaba los documentos extendidos sobre el enorme escritorio de roble. Impresionante trabajo, miró a Beatriz. Pero ¿se da cuenta de que su marido no es el único implicado en esta trama? Hay gente seria implicada. Por eso acudí a usted. Sacó otra carpeta. Aquí hay una lista de todos los implicados. Funcionarios, banqueros, abogados. Con pruebas de su implicación. García hojeó los nuevos documentos. Enarcó las cejas al ver algunos nombres. ¿Quieres empezar una guerra? El fiscal se reclinó en su silla. Esta gente no se rendirá así como así. Quiero justicia, se lanzó Beatriz hacia adelante. Mire en la última carpeta. Hay una lista de víctimas. Familias con hijos, pensionistas, padres de niños enfermos. Lo perdieron todo. El fiscal permaneció largo rato en silencio, estudiando el material. Fuera de la ventana de su despacho, el sol se ponía, coloreando el cielo de Tortosa con tonos púrpura. De acuerdo, dijo al fin. Aceptaré el caso. Pero tenemos que proceder con mucho cuidado. Un paso en falso y tendrán tiempo de cubrir sus huellas. Al salir de la fiscalía, Beatriz se topó con Marcos Gutiérrez, el jefe del departamento de registro. Su rostro palideció al verla. Señora Ferrer, murmuró. ¡Qué encuentro tan inesperado! Buenas noches, señor Gutiérrez, sonrió ella con dulzura. ¿Cómo está su consorte? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos en las cenas. Marcos murmuró algo inaudible y desapareció apresuradamente tras las puertas del edificio. Beatriz sonrió. En una hora Ramón sabría de su visita al fiscal. En casa, el teléfono de su marido no paraba de sonar. Se encerró en su estudio, pero incluso a través de la puerta se oía su voz irritada. «Cálmate. Ella no sabe nada. No, eso es imposible. Yo tengo el control». Beatriz preparaba metódicamente la cena.
fingiendo no darse cuenta de su ansiedad. Cuando Ramón salió por fin del estudio, tenía la cara cubierta de sudor. ¿Un día duro?, preguntó ella con simpatía, arreglando los platos. Sí, mucho trabajo, intentó sonreír. ¿Qué has estado haciendo? Oh, varias reuniones, papeleo. La rutina de siempre. Durante la cena, Ramón la observó atentamente, tratando de captar señales de comportamiento sospechoso. Beatriz se hablaba tranquilamente de los pequeños acontecimientos del día, interesándose de vez en cuando por sus asuntos. Por la noche la despertó un ruido. Ramón estaba de nuevo sentado en su despacho, revisando papeles frenéticamente y hablando por teléfono con voz apagada. Tenemos que acelerar el proceso. Sí, transferir el dinero inmediatamente. No te preocupes por la comisión, actúa. Por la mañana llegó un mensaje de Diego. Empezó a retirar fondos a través de empresas fantasma. Tienen prisa. Beatriz transmitió la información al fiscal y fue a reunirse con Elena. La abogada la esperaba en su despacho con los nuevos documentos. Su marido cometió un error. Le extendió Elena los extractos bancarios. Presa del pánico, empezó a hacer demasiadas transacciones. El Servicio de Vigilancia Financiera se interesó por las transacciones. Estupendo. Beatriz hojeó los papeles. ¿Y las demandas de las víctimas? Listas para empezar. 20 familias ya han firmado declaraciones. El resto se unirá en los próximos días. Por la noche, se supo que Marcos Gutiérrez había presentado su dimisión. Su secretaria le susurró a Diego que el jefe iba a partir de urgencia para visitar a unos parientes en Sudamérica. Las ratas están huyendo del barco, comentó el detective. Esperando a Beatriz en casa estaba un agitado Ramón. Tenemos que irnos inmediatamente, anunció desde el umbral de la puerta. He reprogramado los billetes para mañana. ¿Pero qué pasa con mi trabajo? Ella fingió sorpresa. Tengo reuniones importantes, papeleo. Al diablo con el trabajo. Le levantó la voz por primera vez en años. Haz las maletas, nos vamos por la mañana. Ramón, ¿qué pasa? Beatriz se acercó a él y le miró a los ojos. Me estás asustando. Él apartó la mirada, tratando de ocultar el pánico en su mirada. Nada. Es que necesitamos descansar, relajarnos. Vale. Le acarició el hombro. Vamos a volar en un par de días. Tengo que terminar unos asuntos. Ramón dudó. Ella podía ver el miedo y la renuencia a despertar sospechas luchando en su mente. De acuerdo, dijo finalmente. Pero solo 2 días. Tenemos que estar en el aeropuerto el sábado. Durante la noche, Beatriz envió un mensaje al fiscal. Intentarán escapar el sábado. Empieza a actuar. A la mañana siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares sobre un escándalo de corrupción en el municipio. Aún no se habían dado nombres, pero las pistas eran transparentes. El teléfono de Ramón no paraba de sonar. Revoloteaba por el piso, se encerraba en el estudio o en el baño para hablar. Beatriz recogía papeles para el trabajo en silencio. ¿A dónde vas? Su marido le cerró el paso hacia la puerta. Al trabajo, querida. Tengo que entregar los archivos antes de irme de vacaciones. Se lamió los labios nerviosamente. Yo te llevo. No hace falta. Tienes muchas llamadas que hacer. Cogeré un taxi. Elena la esperaba en el despacho con la noticia. Luisa intentó retirar una gran suma de dinero del banco. La cuenta ha sido bloqueada por orden de la fiscalía. ¿Cómo reaccionó? Hizo un berrinche. Amenazó al director con contactos en la cúpula. Beatriz se sonrió. Así que pronto vendrá a ver a Ramón para exigirle explicaciones. Será interesante ver esa reunión. Diego puso vigilancia en el despacho de su marido. 1 hora más tarde, llegó un mensaje de texto con una foto. Luisa salía del edificio llorando, con el maquillaje corrido. Parece que la cita no fue muy romántica, comentó el detective. A última hora de la tarde, el cerco empezó a estrecharse. La fiscalía registró varias oficinas. 2 funcionarios fueron detenidos para declarar. Los primeros nombres de los implicados en la trama de corrupción salían en las noticias. Ramón corrió a casa pálido, con la mirada perdida. «¡Empaca ya! ¡Al diablo con todo! ¡Vamos al aeropuerto ahora mismo!» «Pero cariño», empezó Beatriz. «Nada de peros». La agarró por los hombros. «No lo entiendes. Tenemos que irnos ahora mismo». En ese momento sonó el timbre. En el umbral estaba el fiscal García, acompañado de agentes de policía. «Señor Castillo, está detenido como sospechoso de un gran fraude».
Ramón corrió hacia la puerta trasera, pero los agentes ya estaban esperando allí. Durante la detención, no dejaba de mirar a su mujer, sin entender por qué le observaba con tanta tranquilidad. Mientras se lo llevaban esposado, Beatriz solo dijo una frase. «Saluda a Luisa. Creo que os conoceréis pronto». Un destello de comprensión parpadeó en sus ojos, seguido de horror. Por fin se había dado cuenta de quién había arruinado su plan cuidadosamente elaborado. Esa noche, Beatriz estaba sentada en su despacho viendo las noticias. 12 personas habían sido detenidas, entre ellas Luisa. Se habían embargado cuentas, documentos. El fiscal García prometió a los periodistas una denuncia de alto nivel. Sonó el teléfono. Elena. Ha llamado un representante del hospicio. Le agradecen su ayuda. Se ha recuperado parte del dinero, suficiente para tratar a varios niños. Beatriz miró en silencio la puesta de sol desde la ventana. 20 años de su vida habían terminado hoy, pero no sentía amargura ni arrepentimiento, solo la satisfacción de haber recuperado la justicia. Sobre la mesa había una fotografía de su boda, joven, feliz, llena de esperanza. Guardó con cuidado la fotografía en el cajón del escritorio. El pasado estaba en el pasado. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras ni traiciones. La celda de detención recibió a Ramón con una fría luz de neón y olor a cloro. Su caro traje estaba arrugado, la corbata torcida y la barba incipiente asomaba en su rostro, habitualmente afeitado. Se sentó en el duro banco, intentando comprender cómo su mundo perfectamente construido se había desmoronado en cuestión de horas. Los gritos histéricos de Luisa resonaban en una celda vecina. Exigía un abogado, amenazaba a sus contactos en las altas esferas, prometía destruir a todo el mundo. Ramón se estremecía con cada uno de sus gritos. Aquella mujer, antaño el epítome de la elegancia, parecía ahora una vendedora de mercado. «Señor Castillo», el joven investigador abrió la puerta de la celda. «El fiscal está listo para hablar con usted». En la sala de interrogatorios, García extendió documentos familiares sobre la mesa. Ramón se enfrió al reconocer sus firmas en los contratos de compraventa de los pisos inexistentes. Impresionante plan. El fiscal golpeó la mesa con su bolígrafo. Sociedades pantalla, documentos ficticios, blanqueo de dinero a través de fundaciones benéficas. Pero especialmente interesante es cómo utilizó la reputación de su propia esposa como tapadera. Ramón se quedó en silencio, con la mirada fija en un punto. Los acontecimientos de las últimas semanas pasaban por su mente, formando un mosaico. El extraño comportamiento de Beatriz, su repentina actividad, sus frecuentes encuentros con clientes. ¿Cómo pudo estar tan ciego? «Tenemos declaraciones de las víctimas», continuó el fiscal. «Padres de niños enfermos, jubilados, familias jóvenes. Usted ha estafado a más de 100 personas. El importe total de los daños supera los 10 millones de euros. «Exijo un abogado», dijo Ramón con voz ronca. «Por supuesto», sonrió García. «Pero antes, eche un vistazo a esto». Puso delante del detenido una impresión de transacciones bancarias. ¿Lo reconoce? Transferencia de fondos de la organización benéfica del hospicio a cuentas de una empresa fantasma. La fecha coincide con la recaudación de fondos en la que presentó a su asistente. Ramón palideció. Utilizar fondos benéficos había sido idea de Luisa. Ella le había convencido de que era la tapadera perfecta. ¿Quién iba a sospechar de las maquinaciones para recaudar fondos para niños enfermos? Se oyó un ruido en el pasillo cuando trajeron a los nuevos detenidos. Ramón reconoció la voz de Marcos Gutiérrez, sus excusas histéricas resonando por todo el edificio. Sus cómplices están cooperando activamente con la investigación. El fiscal se reclinó en su silla. Todos intentan salvar el pellejo echando la culpa a los demás. ¿Le gustaría contribuir también a la investigación? En ese momento se abrió la puerta y Beatriz entró en el despacho. Su aspecto era impecable. Traje riguroso, pelo perfecto, mirada tranquila. Solo una arruga en el entrecejo delataba su tensión interior. «Señora Ferrer», se levantó el fiscal. «Gracias por venir. Tenemos preguntas adicionales sobre los documentos». Ramón miró a su mujer, intentando vislumbrar un atisbo de simpatía o arrepentimiento en su mirada. Pero solo vio fría determinación. «¿Cómo habéis podido?», le tembló la voz. 20 años juntos. Precisamente por eso, ella le miró a los ojos por primera vez. 20 años en los que has utilizado mi amor, mi confianza,
mi reputación, convirtiendo nuestro matrimonio en una tapadera para tus maquinaciones. En la habitación contigua, Luisa estaba siendo interrogada. Su testimonio estaba siendo retransmitido por CCTV. La ex amante no escatimó detalles al describir el papel de Ramón en la trama criminal. Fue idea suya. Luisa se untó las mejillas con rímel. Me encontró a través de amigos comunes. Conocía mi pasado. Dijo que necesitaba a alguien con experiencia en este tipo de cosas. Ramón apretó los dientes. La traición de Luisa era de esperar. Ella siempre pensaba solo en sí misma. Pero Beatriz, su correcta y fiel Beatriz, que nunca hacía preguntas innecesarias. ¿Sabes? Su mujer pareció leerle el pensamiento. Tardé mucho en darme cuenta de lo evidente. No quería darme cuenta. Achacaba las rarezas al cansancio, al estrés, a problemas en el trabajo, hasta que te oí hablar con Luisa. Se estremeció, recordando aquel día. Beatriz debía estar en el trabajo. Él había pensado que el piso estaba vacío. Y entonces empecé a armar el rompecabezas. Colocó una nueva carpeta sobre el escritorio. Transacciones extrañas, incoherencias en el papeleo, desaparición de fondos benéficos. Todo encajaba. El fiscal observó atentamente su diálogo, tomando notas en su cuaderno. Señor Castillo, le tendió a Ramón una hoja en blanco. ¿Quizás le gustaría escribir una confesión? Una confesión sincera será tenida en cuenta por el tribunal. Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día. El sol se elevaba lentamente sobre Tortosa, coloreando de tonos rosados las murallas de la antigua ciudad. En algún lugar, en el lujoso apartamento que había comprado para Luisa, la policía estaba llevando a cabo un registro. Se incautaban documentos en la oficina. Se bloqueaban cuentas bancarias. Ramón cogió su bolígrafo. Su imperio se desmoronaba como un castillo de naipes. Solo le quedaba una cosa por hacer: intentar salvar lo que aún podía salvarse. Estoy dispuesto a hablar, dijo con voz apagada, pero tengo una condición. Beatriz se levantó de la silla. Disculpen, tengo que irme. Tengo una reunión con funcionarios del hospicio. Tenemos que hablar de la devolución de los fondos robados. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, Ramón, realmente te amé. Todos estos años. Lástima que para ti solo fuera una ganga. La puerta se cerró. Ramón bajó la cabeza y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. En el pasillo aún oía los gritos de Luisa, las exigencias del abogado, el ruido de la policía al llegar. Su mundo por fin se había derrumbado. Entonces, el fiscal le acercó una hoja en blanco. Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de este plan? Ramón empezó a escribir. La historia que tan cuidadosamente había ocultado estaba ahora sobre el papel. Los nombres de los cómplices, las fechas de las transacciones, las cantidades de los sobornos. Cada palabra le acercaba más al inevitable final. Mientras tanto, los periodistas se reunían en el juzgado. La noticia sobre un importante fraude inmobiliario, en el que estaban implicados destacados empresarios y funcionarios, prometía ser una sensación. Beatriz caminaba por la calle, sin reparar en las miradas curiosas. Se dirigía al hospicio, donde la esperaban los padres de los niños enfermos. Ahora que se había recuperado parte del dinero, había esperanzas de salvar algunas pequeñas vidas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Elena. Luisa ha llegado a un acuerdo con la investigación. Va a entregar a todo el mundo. El fiscal ya tiene declaraciones de altos cargos. Beatriz se sonrió. El castillo de naipes seguía derrumbándose, sepultando bajo los escombros a quienes lo habían construido. Se haría justicia, aunque fuera a un precio tan alto. En su celda, Ramón seguía escribiendo su declaración. Le temblaba la mano, pero expuso metódicamente los detalles de la trama delictiva. 20 años de su vida se estaban convirtiendo en un informe de interrogatorio, en áridos datos y cifras. Hacia el anochecer, el fiscal García convocó una rueda de prensa. Los periodistas captaron con avidez cada palabra sobre el descubrimiento de la mayor estafa financiera de los últimos años. Gracias a la colaboración de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad, dijo el fiscal, ha sido posible suprimir las actividades de un grupo criminal que llevaba años estafando a la gente. La investigación continúa y la lista de acusados se ampliará. Beatriz vio la emisión en su despacho. En la pantalla aparecían caras conocidas: Ramón, Luisa, sus cómplices. Todos parecían tan mezquinos ahora, patéticos en su ansia de ganancia fácil.
Sacó una vieja fotografía de la caja fuerte. Su boda, las sonrisas de felicidad, las sinceras felicitaciones de sus amigos. Entonces todo parecía sencillo y claro. Amor, lealtad, sueños compartidos. Lo siento, susurró mirando el joven rostro de su marido. Tenía que suceder así. La fotografía fue a la papelera. El pasado estaba en el pasado. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin comprometer su conciencia. La noticia de la detención de Ramón Castillo y sus cómplices hizo estallar el espacio informativo de Tortosa. Los periódicos ardían con titulares chillones. Las cadenas de televisión interrumpían los programas para dar las últimas noticias. La historia del fraude inmobiliario crecía en detalles. La lista de implicados aumentaba cada hora. Beatriz observaba esta tormenta informativa desde la ventana de su despacho. Los transeúntes se detenían en los kioscos para leer los titulares. Los periodistas estaban de guardia a las puertas del juzgado, esperando conseguir comentarios exclusivos de los implicados en el caso. Señora Ferrer, Marta se asomó al despacho. Tiene una visita de la agencia tributaria. El joven inspector frotaba nervioso una carpeta de documentos. Hemos encontrado discrepancias en las declaraciones de las empresas vinculadas a su marido. Las cantidades son enormes. Y luego están esas cuentas en paraísos fiscales. Beatriz estudió con calma los papeles. Diego había advertido que la investigación conllevaría toda una cadena de comprobaciones. La agencia tributaria, control financiero, la comisión anticorrupción, todos querrían sacar tajada de este caso. Mientras tanto, los interrogatorios continuaban en el centro de detención. Luisa, consciente de lo desesperado de su situación, colaboró activamente con la investigación. Su testimonio reveló cada vez más detalles de la trama delictiva. Era la estafa perfecta, dice, dando caladas nerviosas a un cigarrillo en la sala de interrogatorios. A Ramón se le ocurrió utilizar la reputación de su mujer como tapadera. ¿Quién iba a cuestionar unas transacciones que certifica un notario de prestigio? El fiscal García registró metódicamente el testimonio. La historia del fraude financiero se estaba convirtiendo en una novela de traición y codicia. ¿Y la fundación benéfica? Aclaró. ¿De quién fue la idea? Mía. Sonrió Luisa con amargura. Sugerí utilizar niños enfermos como tapadera. La gente se vuelve menos vigilante cuando se trata de caridad. En otro despacho, declaraba Marcos Gutiérrez. El jefe del departamento de registro, antaño un funcionario importante, parecía ahora un colegial maleducado. Solo estaba firmando documentos, se excusó. Ramón dijo que todo era legal, que se trataba de una optimización normal. Beatriz recibía informes de cada interrogatorio. Elena se aseguraba de que estuviera al corriente de todos los detalles de la investigación. Se están delatando unos a otros, comentó la abogada. Cada uno intenta negociar para obtener clemencia. A última hora de la tarde llegó un mensaje de Diego. Luisa intentó suicidarse en su celda. Consiguieron impedirlo. Beatriz colgó el teléfono. No sentía piedad ni schadenfreude, solo cansancio. Los acontecimientos de los últimos días parecían haber absorbido todas sus emociones. Las noticias mostraban imágenes de un registro en la oficina de una agencia inmobiliaria. La policía sacó cajas de documentos y precintó las oficinas. La cámara captó los rostros familiares de los empleados, confusos, asustados, sin entender qué estaba pasando. Muchos de ellos realmente no lo sabían, dijo el fiscal al ser confrontado. Seguían instrucciones de la dirección, no hacían preguntas, pero algunos eran conscientes y participaron activamente en la trama. La lista de acusados creció. Investigadores de la capital se unieron al caso. La magnitud de la estafa era demasiado grande para una ciudad de provincias. Esto es solo la punta del iceberg, explicó García a los periodistas. Descubrimos vínculos con otros grupos delictivos que operan en todo el país. Beatriz pasó largas horas en el hospicio, ayudando a restaurar la documentación de la organización benéfica, rastreando el movimiento de cada euro, encontrando a los verdaderos donantes, separando las donaciones honestas del dinero de la trama delictiva. No tiene ni idea de lo que esta ayuda significa para nosotros, dijo la doctora jefe, una anciana de ojos amables. Ahora tenemos la oportunidad de salvar a algunos niños. En las salas yacían jóvenes pacientes, ajenos al drama que se desarrollaba en torno al dinero para su tratamiento. Sus padres dieron las gracias a Beatriz entre lágrimas. Había esperanzas de recuperar los fondos robados.
Aquella noche recibió una llamada inesperada. Ramón pedía una reunión. Está dispuesto a prestar declaración, le informó el fiscal. Pero antes quiere hablar con usted. La sala de visitas del centro de detención era fría e incómoda. Ramón, demacrado y envejecido, se sentó al otro lado de la mesa. ¿Por qué ha venido?, preguntó ensordecedoramente. Tú mismo pediste verme. Sí, quería entenderlo. ¿Cuándo empezaste a adivinarlo? Beatriz guardó silencio un momento, mirando al hombre con el que había vivido 20 años. ¿Recuerdas el día que llegué pronto a casa? Tenía migraña. Se puso pálido, recordando su conversación telefónica con Luisa. Después de aquello todo encajó, continuó Beatriz. Los tratos extraños, las incoherencias en el papeleo, tus regresos tardíos. Nunca quise hacerte daño. Intentó cogerle la mano. Beatriz se apartó. No, Ramón, simplemente no pensabas en mí. Yo era una tapadera conveniente, una esposa respetable, un notario respetado. Eso no es verdad. Golpeó la mesa con el puño. Yo te amaba. ¿Te quería? Sonrió amargamente. ¿Y qué pasa con Luisa? ¿Los planes de escapar a Brasil? Ramón bajó la cabeza. Fue un error. Me confundí. No, querido, no te confundiste. Hiciste una elección. Dinero en vez de honestidad. Mentiras en vez de amor. Se oyeron pasos en el pasillo. La hora de la cita estaba llegando a su fin. Declararé, pronunció Ramón. Lo contaré todo. Pero pregúntele al fiscal. No, le interrumpió Beatriz. Nada de tratos. Responderás de todo. De la gente a la que estafaste, del dinero que robaste, de las vidas que arruinaste. Se levantó. Adiós, Ramón. Espero que tengas mucho tiempo para pensar en tus actos. Al salir del centro de detención, Beatriz respiró profundamente el aire fresco del atardecer. A lo lejos, repicaban las campanas de la antigua catedral. La ciudad vivía su vida habitual, sin percatarse de los dramas que se desarrollaban entre sus muros. Al día siguiente, los periódicos publicaron nuevos detalles del caso. Ramón prestó un testimonio exhaustivo, nombrando a todos los participantes en la trama delictiva. La lista de acusados se amplió para incluir a altos funcionarios y destacados empresarios. Luisa fue trasladada al pabellón psiquiátrico del hospital penitenciario. Tras un intento fallido de suicidio, cayó en una profunda depresión. No para de repetir la misma frase, reveló Diego. No tenía que acabar así. Beatriz trabajó hasta altas horas de la noche, ayudando a los investigadores a resolver los entresijos de las transacciones financieras. Su experiencia como notaria resultó muy valiosa a la hora de analizar documentos. No tienes por qué hacer esto, decía el fiscal. Es suficiente con lo que ya has hecho. No, negó con la cabeza. Quiero llevar esto hasta el final, para asegurarme de que todos reciben lo que se merecen. Por las tardes, daba largos paseos por las viejas calles de Tortosa. La ciudad que había guardado secretos durante generaciones era ahora testigo de otra historia de traición y venganza. En el escaparate de una joyería, Beatriz vio su reflejo, un rostro cansado, una mirada decidida. Se quitó la alianza y la guardó en el bolso. El pasado había quedado atrás. Le esperaba un nuevo capítulo de su vida. La sala estaba abarrotada. Periodistas, público, familiares de las víctimas, todos esperaban el comienzo del juicio, que los periódicos locales ya habían bautizado como el caso del siglo. Beatriz se sentó en primera fila junto a Elena. Su presencia era necesaria no solo como testigo principal, sino también como símbolo de la justicia, una esposa que había desenmascarado el plan criminal de su marido. Todos de pie, por favor, se abre la sesión. La voz del secretario resonó en la sala. La juez Consuelo Méndez, cuya sobrina era una de las víctimas, era famosa por su intransigencia. Analizó el expediente durante semanas y rechazó cualquier intento de influir en la investigación. Los acusados fueron llevados bajo fuerte vigilancia. Ramón, con un estricto traje y esposas, mantenía la cara seria, tratando de conservar su dignidad. Luisa, pálida y demacrada tras un fallido intento de suicidio, evitó mirar a la sala. Le siguieron el resto de los participantes en la trama delictiva. Funcionarios, abogados, banqueros. Se anuncia la apertura de juicio oral contra un grupo de personas acusadas de estafa a una escala especialmente grande. Habló el juez con claridad y mesura. El acusado Ramón Castillo, póngase en pie.
Beatriz observó a su marido tratando de vislumbrar al hombre que una vez había amado. Pero todo lo que vio fue una máscara, una expresión de remordimiento cuidadosamente calibrada en su otrora querido rostro. El fiscal García empezó a presentar los argumentos de la acusación. Su discurso estaba impecablemente construido. Una clara cronología de los hechos, pruebas irrefutables, testimonios de testigos. La pantalla mostraba esquemas del flujo de dinero, documentos falsificados, fotos de la escena del crimen. Los acusados crearon un esquema delictivo de una escala sin precedentes. La voz del fiscal sonó con ira contenida. No se limitaron a engañar a la gente. Utilizaron los sentimientos más sagrados, el amor por los niños, el cuidado de los enfermos, el deseo de ayudar a los necesitados. Se hizo un silencio absoluto en la sala. La gente escuchaba cada palabra, muchos tomaban notas. La historia del fraude financiero se estaba convirtiendo en una novela sobre la codicia y la traición humanas. Señor Castillo, el juez se volvió hacia Ramón. ¿Se declara culpable? Se levantó lentamente. Sí, señoría. Me declaro totalmente culpable y estoy dispuesto a colaborar con la investigación. Cuéntele al tribunal cómo empezó todo. Ramón habló durante más de una hora. Describió cómo se fue haciendo a la idea del fraude, cómo buscó cómplices adecuados, cómo construyó un plan para defraudar. Su voz sonaba suave, sin emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. ¿Y su esposa? El juez miró a Beatriz. ¿Cuándo decidió utilizar su reputación para sus propios fines? Fue un error, tartamudeó un momento. El mayor error de mi vida. Luisa fue la siguiente en declarar. Había cambiado notablemente desde el fallido intento de suicidio. La seguridad en sí misma de antes había desaparecido. El brillo depredador de sus ojos se había apagado. Conocí a Ramón Castillo en un acto benéfico. Le tembló la voz. Conocía mi pasado, mis antecedentes penales. Dijo que era exactamente el tipo de persona que necesitaba. Se oyó un murmullo en la sala. La juez dio un golpecito con el mazo, llamando al orden. Proceda, señora Prado. El plan parecía impecable. Luisa se frotó el borde de la blusa. Utilizar la caridad como tapadera. ¿Quién iba a sospechar de un engaño cuando se trataba de ayudar a niños enfermos? Beatriz escuchó las confesiones de la amante de su marido con cara de piedra. En su interior hervía de rabia, pero no dejó que sus emociones la dominaran. El interrogatorio de los testigos duró varios días. Las víctimas, padres de niños enfermos, pensionistas, familias jóvenes, subieron al estrado. Cada historia estaba impregnada de dolor y frustración. Vendimos el piso de nuestros padres, relató entre lágrimas una joven. Creíamos que podríamos ganar dinero para el tratamiento de nuestro hijo. Ahora no tenemos nada. Ramón estaba sentado con la cabeza gacha, pero Beatriz podía ver cómo movía los dedos, no en señal de remordimiento, sino de irritación. Le había aprendido demasiado bien a lo largo de los años. El cuarto día del juicio le tocó a Beatriz testificar. Subió al estrado, sintiendo las miradas de cientos de ojos clavadas en ella. Diga al tribunal cómo descubrió el plan criminal, sugirió el juez. Beatriz habló con calma y claridad. Describió cómo escuchó por casualidad la conversación telefónica de su marido, cómo inició su propia investigación y cómo fue encajando poco a poco las piezas del rompecabezas. ¿Por qué no acudió enseguida a la policía?, le preguntó el fiscal. Quería reunir pruebas sólidas para asegurarme de que todos los responsables fueran castigados. ¿No fue fácil traicionar a su propio marido? Beatriz miró a Ramón. Fue él quien me traicionó. Traicionó nuestro amor, nuestra familia, todos los principios en los que una vez creímos. Se hizo el silencio en la sala. Incluso los periodistas dejaron de garabatear en sus cuadernos, atrapados por el dramatismo del momento. ¿Tiene la defensa alguna pregunta para el testigo?, preguntó el juez. El abogado de Ramón se levantó. Señora Ferrer, ¿no cree que actuó por venganza? Después de enterarse de la relación de su marido con otra mujer. Protesto, intervino el fiscal. La pregunta contiene una suposición injustificada. Protesto, la juez golpeó su martillo. Reformule la pregunta. Pero Beatriz ya se había preparado para responder. No actué por venganza. La traición de mi marido me dolió, pero sus crímenes contra inocentes son los que verdaderamente exigían retribución. Tras su testimonio, hubo un receso.
Beatriz fue rodeada por los periodistas en el pasillo del tribunal, pero Elena los apartó hábilmente, llevando a su amiga a un lugar seguro. «Has aguantado espléndidamente», dijo la abogada, tendiéndole un vaso de agua. Beatriz miró por la ventana hacia la plaza del pueblo, donde se había congregado una multitud de gente, esperando noticias de la sala del tribunal. «Ramón y yo soñábamos con cambiar el mundo, construir un negocio honesto, ayudar a la gente. ¿Qué nos pasó?» «Nada a ti». Elena le apretó la mano. «Él es el que cambió, eligiendo el dinero por encima de los principios». Los alegatos finales duraron otros 2 días. El fiscal exigió la pena máxima para todos los acusados. Los abogados intentaron suavizar las penas señalando sus confesiones y su cooperación con la investigación. Finalmente, el juez salió para dictar sentencia. Durante 3 horas, la sala estuvo tensa por la expectación. Beatriz permanecía inmóvil, con la mirada fija en el frente. «Todos en pie, por favor». La voz del secretario sonó como un trueno. «Se abre la sesión». Consuelo Méndez tomó asiento y comenzó a leer el veredicto. Su voz era firme e imparcial. «En nombre de la ley, el acusado Ramón Castillo es declarado culpable de un delito de estafa mayor y condenado a 15 años de prisión. A continuación llegaron las sentencias para el resto del grupo criminal. Luisa fue condenada a 12 años y los demás a penas de entre 8 y 14 años de prisión. Mientras los condenados eran conducidos fuera de la sala, Ramón intentó llamar la atención de su mujer, pero Beatriz le miró como si ya no existiera en su mundo. Al salir del juzgado, se detuvo en el último escalón. El sol se ponía, coloreando de tonos dorados las antiguas murallas de Tortosa. La ciudad vivía su vida ordinaria, sin saber que hoy terminaba la historia de un amor y una traición entre sus muros. «Vamos a casa». Elena le tocó suavemente el hombro. «No», Beatriz se negó con la cabeza. «Primero al hospicio, tenemos que decirles a los padres que se ha hecho justicia, que se les devolverá el dinero». Bajó los escalones sintiendo una ligereza sin precedentes. 20 años de su vida habían quedado atrás, pero por delante había un nuevo camino, el camino de la honestidad y la justicia que una vez había jurado seguir. El pasillo de la prisión recibió a Beatriz con una limpieza estéril y el eco de los pasos. Siguió al alcaide, aferrando con fuerza el expediente de divorcio. Había pasado un mes desde el veredicto, y ahora era el momento de dar los últimos toques a la historia de ella y Ramón. La sala de visitas parecía aún más incómoda que el centro de detención. Las paredes grises, la mesa de hierro, las sillas atornilladas al suelo, todo subrayaba la desesperanza de la situación de los que estaban al otro lado de los barrotes. Ramón tenía un aspecto desconocido en su bata de presidiario. La cara caída, los ojos hundidos, las canas en las sienes. Un mes de encarcelamiento le había cambiado más que los 20 años anteriores de su vida. «¿Has traído los papeles?», preguntó en lugar de un saludo. Beatriz depositó en silencio la carpeta sobre la mesa. Ramón empezó a leer, asintiendo de vez en cuando a algunos de sus pensamientos. «Aquí pone que renuncias a cualquier reclamación sobre la propiedad». Levantó la vista. «¿Por qué?». «No quiero dinero ganado mediante fraude». Habló con calma, sin emoción. «Todo se donará a un fondo para ayudar a las víctimas de tu estafa». «Ingenuo», se rió Ramón con amargura. «¿Crees que eso va a cambiar las cosas? El sistema no funciona como te imaginas». «No, Ramón. Eres tú el que nunca ha entendido cómo funciona la vida. El dinero no es el único valor en el mundo». Sacó un bolígrafo. «Fírmalo. He quedado con el alcaide para que certifique los documentos aquí mismo». Ramón cogió el bolígrafo, pero dudó en firmar. «¿Sabes? A menudo me pregunto dónde me equivoqué. ¿Cuándo se torció todo?». «Te equivocas». Beatriz sacudió la cabeza. «No hubo un error fatal. Hubo una elección diaria de mentir y engañar. Pequeños compromisos con la conciencia que llevaron a una gran traición». Puso una extensa firma en cada hoja. La letra había cambiado. Había desaparecido la confianza de antes. Había nerviosismo en las líneas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó, devolviéndole los papeles. «Vivir, trabajar, ayudar a los que has engañado». «¿Y el amor?». 20 años juntos. «El amor murió el día que te oí hablar con Luisa». Beatriz se levantó. «Adiós, Ramón». Saliendo de la prisión, tomó una profunda bocanada de aire fresco. El cielo de Tortosa estaba inusualmente despejado, sin una sola nube. La ciudad se preparaba para la tradicional fiesta de verano.
En las calles se colgaban guirnaldas, se montaban escenarios para las actuaciones. Elena la esperaba en el despacho con noticias. El tribunal ha satisfecho las primeras reclamaciones de las víctimas. Comienza el proceso de reembolso. ¿Cuánto tardará? Meses, quizá años, le tendió los papeles la abogada. El dinero se retiró a través de una compleja red de empresas. Habrá que desenredar cada hilo. Beatriz se sumergió en el trabajo. Se reunió personalmente con cada víctima. Le ayudó con el papeleo y le explicó el procedimiento de devolución. «Eres nuestro ángel de la guarda», dijo una anciana profesora que había perdido los ahorros de toda su vida en la estafa. «Si no fuera por usted, solo arreglo lo que ha hecho mi marido», respondió Beatriz. Por las tardes daba largos paseos por la ciudad. Tortosa, que había soportado muchos dramas y traiciones en su historia, guardaba ahora también su historia. Murallas antiguas, calles estrechas, plazas con fuentes. Todo recordaba al pasado, pero ya no dolía. Las cosas iban bien en el hospicio. Parte de los fondos devueltos ya se habían utilizado para tratar a los niños. 2 jóvenes pacientes se preparaban para recibir el alta. Su estado había mejorado notablemente. «Esto es un verdadero milagro», dijo el médico jefe, mostrando los resultados de los análisis. «Ahora tenemos la oportunidad de ayudar también a otros niños». Diego traía periódicamente noticias de la cárcel. «Luisa por fin se ha derrumbado. Se pasa el día sentada en su celda, hablando sola. Los médicos dicen que es una depresión aguda». «¿Y Ramón?» «Está aguantando. Intenta relacionarse entre los presos, busca nuevas oportunidades». Beatriz negó con la cabeza. Algunas personas nunca cambian. El fiscal García la invitó a una reunión. Los representantes del equipo de investigación estaban reunidos en su despacho. «Hemos descubierto varias tramas similares en otras ciudades», mostró un mapa con puntos marcados. «Es todo el mismo modus operandi, utilizar la caridad como tapadera». «¿Están relacionados con el caso Ramón?» «No directamente, no. Pero los métodos son similares. Su investigación ayudó a descubrir toda una red de estafadores». Beatriz hojeó los documentos y se fijó en detalles que le resultaban familiares. Empresas fantasma, negocios ficticios, manipulación de fondos benéficos. «La codicia humana no tiene límites», suspiró el fiscal. «No», objetó ella. «No se trata de codicia, o mejor dicho, no se trata solo de eso. La gente ha dejado de creer en la honradez, en la justicia. Han decidido que engañar está bien, siempre que sea rentable». Esa tarde recibió una llamada inesperada de Madrid. El Tribunal Supremo estaba interesado en el caso. Su material constituía la base de un nuevo proyecto de ley para controlar las organizaciones benéficas. «Tu historia podría cambiar el sistema», le dijo el anciano juez. «Demuestra que la justicia aún existe». En casa, Beatriz empezó a ordenar las pertenencias de Ramón. 20 años juntos cabían en unas pocas cajas. Trajes, camisas, fotografías, documentos. En un cajón del escritorio encontró su primera fotografía juntos. Una fiesta de estudiantes. Eran jóvenes y felices, llenos de esperanzas y planes. «¿Qué nos ha pasado?», susurró, mirando las caras sonrientes. La foto fue a parar a una caja etiquetada como BIN. Mañana se lo llevaría todo a una tienda de caridad, que los objetos sirvan a los necesitados. En el trabajo le esperaba un nuevo reto. Un grupo de inversores le había propuesto crear un fondo para ayudar a las víctimas de fraudes financieros. «Queremos que lo dirijas tú», le explicó el representante de los inversores. «Tu experiencia y reputación ayudarán a la gente a creer que todavía hay empresas honradas». Beatriz meditó la oferta, mirando por la ventana de su despacho la ciudad nocturna. Las luces de Tortosa titilaban como estrellas, recordándole los miles de destinos ocultos tras las ventanas iluminadas. Quizá de eso se trataba, de convertir una tragedia personal en una oportunidad para ayudar a los demás. ¿Utilizar la amarga experiencia para prevenir nuevos crímenes? Por la mañana, llamó a los inversores y aceptó. La vida seguía, y no solo había lugar para el dolor y la decepción, sino también para nuevos comienzos. Apareció un artículo en los periódicos sobre la creación de una fundación. Los periodistas la llamaron Proyecto Ferrer, en honor a la mujer que no tuvo miedo de denunciar el crimen en aras de la justicia. Beatriz no leyó esos artículos. Estaba trabajando. Se reunía con las víctimas, coordinaba la recuperación de fondos, ayudaba en la investigación para descubrir nuevos fraudes, y por las tardes se sentaba en el balcón de su nuevo piso, miraba las antiguas murallas de Tortosa
y pensaba que la vida a veces da giros inesperados. Pero lo principal es mantenerte fiel a ti mismo, a tus principios, a tu conciencia, y entonces, incluso sobre las ruinas del pasado, puedes construir algo nuevo e importante. Un año después, Tortosa se preparaba para la fiesta de la primavera. Las calles se adornaban con guirnaldas de flores, en las plazas se montaban escenarios para las representaciones, y el aire se llenaba de olor a pan recién horneado y a naranjos. Beatriz observaba los preparativos desde la ventana de su nuevo despacho. La fundación que había creado tras el sonado juicio para ayudar a las víctimas de fraudes financieros tenía su sede en un viejo edificio cercano a la plaza central. Señora Ferrer, la joven ayudante de Carmen, se asomó al despacho. Han llegado los resultados de la auditoría sobre la constructora de Valencia. Parece que hemos descubierto otra trama fraudulenta. Beatriz examinó los documentos. En el último año, su fundación había ayudado a destapar varias estafas importantes, recuperando el dinero de cientos de depositantes defraudados. Su historia con Ramón le había enseñado a detectar los más mínimos indicios de fraude. Lleva los expedientes al fiscal García, anotó al margen, y prepara un comunicado de prensa. La gente tiene que saber a qué atenerse cuando invierte. El día estuvo lleno de reuniones. Representantes de bancos, abogados, periodistas, todos querían hablar de nuevos mecanismos de defensa contra los defraudadores. Beatriz se ha convertido en una experta reconocida en este campo, y su experiencia ha resultado inestimable para crear un sistema de alerta temprana contra la delincuencia financiera. Después del almuerzo se dirigió al hospicio. En el último año han cambiado muchas cosas. Nuevos equipos, salas renovadas y más personal médico. El dinero devuelto ha ayudado a salvar varias vidas. Miren qué fuerte está, dice el médico jefe mostrando fotos del pequeño paciente. Y hace un año casi habíamos perdido la esperanza. Si no hubiera sido por su ayuda. Beatriz recordaba a aquel niño, delgado, pálido, yacía en la sala, enredado entre los cables de los aparatos médicos. Sus padres habían vendido el piso, confiando el dinero al plan criminal de Ramón. Ahora las fotos mostraban a un niño sano que sonreía con un rubor en las mejillas. ¿Cómo va el nuevo pabellón?, preguntó, caminando por los luminosos pasillos. La construcción va según lo previsto. En otoño podremos admitir a 20 pacientes más. Por la noche, Elena llamó. Hay noticias de la cárcel. Luisa va a ser trasladada a una clínica psiquiátrica. Los médicos la han declarado demente. Beatriz se suspiró. La antigua amante de su marido no soportaba su encarcelamiento. Caía en una profunda depresión, dejaba de hablar, se pasaba el día sentada en un rincón de la celda, meciéndose y murmurando algo. ¿Y Ramón? Está intentando conseguir la libertad condicional. Solicitó clemencia, alegando buena conducta y remordimiento. Nunca cambiará. Beatriz negó con la cabeza. Después del trabajo se instaló en su nuevo piso, pequeño pero acogedor, con vistas al río. Había vendido el antiguo, que guardaba recuerdos de 20 años de matrimonio, y donado el dinero a un fondo de ayuda. Sobre la mesa había una invitación de Madrid. Le habían pedido que hablara en una conferencia internacional sobre la lucha contra la delincuencia financiera. La historia del descubrimiento de la trama delictiva de Ramón se convirtió en un manual de formación para investigadores y fiscales. El teléfono le recordó su encuentro con Diego. El ex detective trabajaba ahora en seguridad para su fundación, ayudando a descubrir nuevas tramas fraudulentas. Quedaron en su cafetería habitual. Diego parecía preocupado. Ha salido a la luz un nuevo grupo de estafadores. Están operando por todo el país, utilizando tecnología moderna. Ya hay más de 1000 víctimas. Beatriz estudió detenidamente los materiales. Durante un año de trabajo en la fundación, se había dado cuenta de que los delincuentes eran cada vez más sofisticados y encontraban nuevas formas de engañar. Pero ahora la gente tiene una defensa, un lugar al que acudir en busca de ayuda. Tenemos que advertir a la gente, anota en su cuaderno. Organizar una rueda de prensa y ponernos en contacto con la fiscalía para que inicien una investigación. Por la tarde dio un largo paseo por el terraplén. El río llevaba sus aguas más allá de las antiguas murallas de Tortosa, como había hecho durante siglos. La ciudad había sido testigo de muchas historias: amor y traición, altibajos, crimen y venganza. Hacía un año, aquí junto a este río, había tomado la decisión de desenmascarar a su marido. Parecía entonces que la vida se había acabado,
que el dolor de la traición nunca desaparecería, pero el tiempo le había demostrado que a veces hay que perderlo todo para encontrar el verdadero propósito. Al día siguiente se reunió con un grupo de estudiantes de Derecho. Los jóvenes captaban ávidamente cada palabra, hacían preguntas, discutían. ¿Cómo encontró la fuerza para ir y R contra un ser querido?, preguntó una chica en primera fila. No es cuestión de fuerza, respondió Beatriz. Se trata de elegir entre la verdad y la mentira, entre la honestidad y la traición. A veces esa elección duele, pero de ella depende el destino de otros. Por la noche recibió una carta de Ramón, la primera en un año. Le hablaba de sus remordimientos, de cómo se había replanteado su vida y le pedía verla. Beatriz se quedó mirando la letra familiar, que se había vuelto más nerviosa e irregular. Luego rompió la carta con determinación. El pasado debe quedarse en el pasado. El fin de semana organizó un concierto benéfico a favor del hospicio. La plaza frente a la antigua catedral se llenó de gente. Músicos, artistas, ciudadanos de a pie. Toda la recaudación se destinó al tratamiento de los niños. Habéis cambiado nuestra ciudad, dijo el alcalde en su discurso. Habéis demostrado que una persona puede enfrentarse al sistema si cree en la justicia. Beatriz miraba las caras felices de la gente, escuchaba la música, respiraba el aire primaveral de Tortosa. Hace un año había perdido a su familia, pero había ganado algo más, la oportunidad de ayudar a los demás, de marcar la diferencia en el mundo. A última hora de la noche se sentó en su despacho, preparándose para las reuniones de mañana. Sobre la mesa había documentos de nuevas investigaciones, cartas de agradecimiento de familias rescatadas, planes para el desarrollo de la fundación. Sonó el teléfono. Elena anunció la noticia. El tribunal ha denegado la libertad condicional de Ramón. Y otra cosa, ha comenzado una investigación sobre sus vínculos con un grupo criminal internacional. Así que era aún más grave de lo que pensábamos. Beatriz se frotó los ojos con cansancio. ¿Te arrepientes de algo? Se acercó a la ventana. La ciudad se preparaba para dormir, pero incluso en la oscuridad, las antiguas murallas de Tortosa irradiaban una tranquila sabiduría acumulada durante siglos. No, respondió con firmeza. Solo desearía haberlo hecho antes. Un nuevo día traía nuevos retos. En algún lugar del mundo se creaban nuevas tramas fraudulentas, estafando a gente crédula, destruyendo destinos. Pero ahora las víctimas tenían esperanza, una fundación dispuesta a acudir al rescate, personas que sabían cómo luchar contra la injusticia. Beatriz abre su agenda y repasa su lista de tareas. Reuniones, asesoramiento, investigaciones. Su nueva vida estaba llena de sentido. Una tragedia personal se había convertido en una fuerza para ayudar a otros a evitar un destino similar. Sobre la mesa había una foto de los niños del hospicio. Las caras sonrientes de quienes tenían una oportunidad de recuperarse gracias al dinero devuelto. Valió la pena pasar por todo, la traición, el dolor, la soledad. Por eso, había un nuevo día por delante, nuevas tareas, nuevas victorias. La vida seguía, y no solo había lugar para la justicia,